Vamos a continuar ahora retroalimentando este simulacro especial de lectura crítica con las preguntas de la 92 a la 104 que se deben responder con base en el siguiente texto que se titula Desequilibrar sin desequilibrarse, por Javier Castel López. El funcionamiento de un equipo de fútbol tiene como objetivo mayor hacerlo competitivo y acercarlo con mucha frecuencia a la victoria. Ese funcionamiento, por supuesto, depende en gran medida de la calidad técnica de los jugadores, de su jerarquía e inteligencia táctica, de una buena dirección y la complementación de los talentos y del carácter del compromiso de todos. Un indicador al que se recurre con frecuencia para ir evaluando ese funcionamiento es el equilibrio. Generalmente, funcionar mejor o peor está directamente relacionado con ser más o menos equilibrado. Ser equilibrado es, en pocas palabras, defender bien y atacar bien. Pero como el fútbol no es, por ejemplo, como el béisbol, en donde la línea divisoria entre una fase y otra está explícita y da tiempo a cambiar de rol, de bateador a fildeador, equilibrarse en fútbol, es decir, reconvertirse de acuerdo a la acción de juego en defensa o en atacante, debe hacerse simultáneamente. Pasar de una función a otra en milésimas de segundo es el prerequisito para aspirar al anhelado equilibrio, pero hay más. El equilibrio se pone a prueba cuando en instantes de búsqueda ofensiva el equipo debe encender dispositivos preventivos para abortar la potencial réplica del rival. Esto es, mientras se ataca, se debe defender para evitar el contraataque. Tratando de encontrar el equilibrio, algunos equipos priorizan la defensa, otros el ataque, y eso frecuentemente está condicionado por el talento humano, el gusto del entrenador, el respeto de un estilo y por la obligación con la historia del equipo. Esta temporada, como siempre, el Real Madrid, por su exitoso expediente, su talante y por la exigencia de sus millones de seguidores, tiene un compromiso con el juego ofensivo, con ser protagonista de los partidos, con someter la mayor parte del tiempo al rival y además tiene que ser equilibrado con grandes figuras llamadas más a desequilibrar que a equilibrarse. Ese es el reto de Ancelotti. Ahora, si Di María, que secundaba a los veloces y goleadores delanteros con su electrizante andar en la cancha y al tiempo regresaba a auxiliar defensivamente con su generoso e inagotable espíritu solidario, y sin Xavi Alonso, que desde el centro del campo los protegía con su sentido de la ubicación, su afán por el orden y por su claridad y sentido común para distribuir el balón les corresponderá en principio a Kroos o a James, desde sus maravillosas condiciones técnicas, su sentido de asociación, su agraciada relación con el balón y sus brillantes resoluciones individuales, conectar a los defensas con el veloz y voraz tridente ofensivo, a dominar más de lo que dominen, a crear más de lo que creen, en resumen, a ser desequilibrante sin desequilibrarse. Este texto fue publicado en El Heraldo en la columna de opinión del 31 de agosto del año 2014. Pregunta 97. Al inicio del texto, con respecto a un equipo de fútbol, el autor A. enfatiza la táctica, la dirección técnica y el trabajo en equipo. B. describe cómo debe funcionar un equipo de primera división en España. C. prioriza la táctica del entrenador frente a la calidad técnica de los jugadores. Y D. contrasta el rendimiento de un jugador de fútbol con el de un beisbolista. Es importante entender que todas estas afirmaciones que se encuentran en las opciones de respuesta son válidas porque ocurren dentro del texto, pero la pregunta es muy clara. Al inicio del texto, con respecto a un equipo de fútbol, el autor ¿en qué enfatiza? ¿O a qué describe? ¿O qué explica? ¿A qué le apunta? Es importante entender que ese primer párrafo nos dice el funcionamiento de un equipo de fútbol tiene como objetivo mayor hacerlo competitivo y acercarlo con mucha frecuencia a la victoria. Este funcionamiento, por supuesto, depende en gran medida de la calidad técnica de los jugadores, de su jerarquía e inteligencia táctica, de una buena dirección y la complementación de los talentos y del carácter y el compromiso de todos. Es decir, está hablando del equipo como un colectivo. ¿Cuál de esas opciones se concretan o se conectan con este párrafo que acabamos de leer? La D, contrasta el rendimiento de un jugador de fútbol con el de un beisbolista. Acabamos de leer que en ningún momento en el párrafo se nombra a un beisbolista. Acabamos de leer que en ningún momento del párrafo se nombra a un beisbolista. Por lo tanto, la respuesta D debe quedar descartada. Igual que la C, que prioriza la táctica del entrenador frente a la calidad técnica de los jugadores, pues no habla en sí del entrenador, sino de la competitividad del equipo y el trabajo colectivo del mismo.
La B describe cómo debe funcionar un equipo de primera división en España. Esa expresión de primera división en España ya nos descarta la respuesta porque no es tan específico lo que el autor nos dice en el texto. La respuesta correcta es la A. Enfatiza la táctica, la dirección técnica y el trabajo en equipo, los tres elementos que se describen en este párrafo cuando se habla de acercarlo, haciéndolo competitivo con mucha frecuencia a la victoria, un funcionamiento que depende en gran medida de la calidad técnica de los jugadores, de la jerarquía y de su inteligencia táctica. Por esas razones, la respuesta correcta para la pregunta 97 es la opción A.